Voy a usar una metáfora. A mí las metáforas me encantan porque te permiten visualizar cosas que son cosas que son complejas de explicar con palabras. Mirad, nuestra mente es como un océano revuelto, donde hay olas grandes, impetuosas, agresivas. Y, pues claro, esto nos afecta a nuestra vida, nos afecta a la salud, nos genera tensión, sube el colesterol, sube los lípidos, sube la glucosa, sube el cortisol, en fin, un montón de lío. Cuando una persona se va sosegando, cuando una persona se va calmando, es como si pasara de la superficie del océano con esas ondas, con esas subidas y esas bajadas, a un espacio un poquito por debajo. Entonces ya estás debajo, ya estás en el agua, ya te has sumergido, no estás muy profundo, pero miras hacia arriba y aunque sientes la agitación de las olas, no te están afectando tanto. ¿Cuántas veces nos habrá pasado más de uno que estamos en un mar revuelto, te viene una ola y dices, esto es muy grande? Y en lugar de aguantarla diciendo, conmigo no puede nadie, tú te sumerges y la ves pasar por encima. Pues es lo mismo, a medida que vas avanzando en la práctica del mindfulness, claro que se siguen produciendo olas, porque la mente no para de producir esos pensamientos, pero ya no te atrapan, los ves como a distancia. Conforme vas profundizando, vas entrando en un sitio verdaderamente curioso. Un sitio que aquí está representado, para los que no lo podéis ver, como el fondo del mar, con sus corales, con sus peces. Este es el fondo de la mente humana. Y entonces, en el fondo, ¿tú qué ves? En el fondo, lo primero que ves son capacidades tuyas que no sabías que tenías. Por eso mejora la confianza, tienes más ilusión, tienes más alegría. Y también descubres aquellas cosas que están impactando negativamente en tu vida y que no sabías que tenías. Descubres, por ejemplo, hasta qué punto uno está centrado en sí mismo. Cosas que no son agradables de ver, pero cuando las ves, las puedes resolver. Si no las ves, no las puedes resolver. Y esto no te sucede como proceso sesudo, diciendo, a ver qué hay en el fondo. No, estás así y de repente, lo ves, emerge. Es muy importante que entendáis una cosa. El mindfulness no busca cambiar a nadie. El mindfulness es un abordaje que lo que busca es enseñarte un camino para reencontrarte con tu verdadera identidad. Y ahora voy a explicar un poquito la parte más práctica, para que tengáis una idea más clara. La dificultad para hacer una práctica aquí es que hay muchos que estáis de pie y algunos que estáis sentados. Y los que estáis sentados os pueden ir muy bien, pero los que estáis de pie, si hacemos ejercicio de mindfulness, pues a lo mejor acabáis en el suelo. Entonces tampoco es plan. Entonces, yo os voy a decir en qué consiste. Sorprende que sea tan potente y tan sencillo. Mirad, ¿en qué consiste este espacio de serenidad? Consiste exclusivamente en entrenar un músculo. El músculo más importante del ser humano, que no es ni el bíceps, ni el tríceps, ni el cuádriceps, ni el anconeo, ni el sóleo. Es el músculo de la atención. Entonces, claro, tú tomas una posición sentado o tumbado, con la espalda recta, y lo que haces es sencillamente llevar tu atención a tu respiración. ¿Por qué? Porque la respiración es algo que está sucediendo aquí y ahora, en este momento. Entonces es la referencia que tú tienes para ir entrenando tu atención. Entonces, ¿qué ocurre? Que te surge un pensamiento. Entonces el pensamiento puede ser, ¿qué habrá hoy de cena? ¿Habrá pimientos rellenos de bacalao? ¿O estarán rellenos? ¿Sabéis de lo que hablo, que sí? ¡Claro! Pero esto va a suceder. El problema es cuando el pimiento te atrapa. Y entonces ya te ves, ¿me entendéis? Ya te ves comiéndote el pimiento. Ya te ha atrapado. Ya te ha atrapado. Entonces hay gente que dice, es que yo no puedo dejar de tener pensamientos. Ni yo tampoco.
Si el tema es que no te atrape, entonces te das cuenta y dices, hoy, pimiento, luego, esperas y vuelves a la atención. Y ese es el ejercicio de mindfulness. Entonces, ¿qué pasa en ese proceso? En ese proceso, la mente que está habitualmente agitada empieza a calmarse. De forma natural. Y cuando empieza a calmarse, tú te empiezas a encontrar mejor, porque lo que de verdad altera al ser humano es su mente. Yo os voy a contar un ejemplo para que veáis hasta qué punto esto es así. Tal vez alguno me lo ha escuchado, tú me lo has oído, Andrés. El caso de una enferma que yo tuve que se llamaba Margarita. Lo conocéis, ¿no? Fijaos lo que le pasa a Margarita. O sea, Margarita, un dolor de estómago horribles. Horribles la pobre. Y toda la culpa era de su jefe. Cuando ella empezó a trabajar su interior, su tubo digestivo se mejoró, se quitó el dolor de estómago, su jefe era mejor persona, etcétera, etcétera. No nos damos cuenta hasta qué punto nosotros estamos generando esa agitación. Como no lo vemos, necesitamos algo que a nivel inconsciente esté funcionando, esté resolviendo, esté sosegando, esté tranquilizando. Entonces, la mente plenamente presente, que es lo que significa mindfulness, que tiene unos ejercicios, lo único que hace es irte entrenando en eso. Es decir, irte entrenando para que tú seas el dueño, la dueña de tu atención, en un mundo que está permanentemente distraído, donde pensamos que la multitarea es lo normal. La multitarea es profundamente anormal. No hay un solo estudio científico que demuestre que el ser humano está hecho para la multitarea. Otra cosa es que vivamos así. Entonces se fractura la atención. Conforme tú vas ganando espacio, teniendo esos 5 minutos, 10 minutos, a lo mejor por la mañana, entonces dices, me voy a sentar. Me voy a sentar con tranquilidad. Me voy a poner una alarma suave, no te pongas el típico de martillos alemanes, de la alarma que te levantas y parece que te ha dado un yuyu. Te pones una música suave a los 10 minutos para olvidarte del reloj. Y dices, vamos a ver esto. Y entonces sencillamente, sentadito o tumbado, empiezas a notar la respiración. Y entonces te aparece el pensamiento, ¿qué habrá de desayuno? ¿O qué desayunaré hoy? Y tú no te enfadas. No. Tú haces como si tuvieras una mascota. No le arrancas el cuello cuando está aprendiendo. Tú la traes con firmeza y amabilidad y vuelves aquí. Y sigues en tu atención y se te vuelve a ir. Pero tú, con la misma paz y firmeza, lo vuelves a traer. Y te vas entrenando en eso. Y entonces, lo que va pasando con el tiempo es que la mente se apacigua, tu reactividad se reduce. Y empieza a haber un espacio para la respuesta. Somos criaturas muy reactivas. ¿Qué tal estás? ¿Por qué? No, yo solo te preguntaba, ¿qué tal estás? ¿No? Entonces, esa reactividad que es un fruto directo de la mente que rumia, de la mente que agita, esa reactividad se va reduciendo. Empiezas a tener más vitalidad, empiezas a tener más tranquilidad, empiezas a tener más energía, empiezas a tener más compasión. Entonces, lo que descubrieron estos científicos de la mente, sencillamente es que se puede vivir de otra manera. Pero tenemos que entender que nuestro problema no es la falta de tiempo. Yo sé que todos pensamos que el problema es la falta de tiempo. No es verdad. Comentaba esta mañana en un programa de televisión que un amigo mío austriaco se encontró en una casa de un bisabuelo suyo un periódico de comienzos del siglo XX. Agarraros a la silla. Sucesos. Ciudad de Viena. Un tranvía atropella y mata a un anciano de 40 años. A comienzos del siglo XX la expectativa de vida era entre 35 y 40 años. Aunque viviéramos 500 años nos quejaríamos de falta de tiempo. No es un problema de falta de tiempo. Es nuestra excusa. Cuando uno se para y sabe que ese tiempo es importante, y esto lo digo sobre todo a las damas, porque las damas muchas veces, por condicionamiento social, pensáis que si dedicáis tiempo a vosotras sois egoístas. Y parece que tenéis que vivir solo en la entrega a los demás, y yo creo que es fundamental que os cuidéis a vosotras. Sí. Qué bueno. Claro.
No creo que los hombres aquí protestaran. Espero que no. Pero es que es verdad, o sea, da la sensación de no. Es que si me ocupo de mí, claro que te tienes que ocupar de ti. Nadie que no se cuide puede, de una forma prolongada, cuidar de otras personas. Entonces, lo que yo sí os quisiera es invitar al menos a que buceéis en esto. Los que lo practicáis sabéis que funciona. Esto no es un tema de creerse, es un tema de probarlo, de verificar por ti mismo que estás mejor. Algunos hospitales más prestigiosos del mundo ya lo tienen absolutamente incorporado. Yo trabajo en un instituto en Silicon Valley y tienen incorporados montones de empresas esta metodología. Es decir, es algo que lo que te ayuda es a vivir de otra manera, a saberte manejar en medio de la tempestad con un componente de paz, con un componente de serenidad, con un componente de alegría y con un componente de entusiasmo, que si nos dejamos llevar por ese piloto automático con el que todo el día vamos con la lengua fuera, eso es muy difícil de experimentar. Entonces, yo sencillamente os animo mucho a que, bueno, lo practiquéis, exploréis, busquéis. Mira, una preciosa música que nos llama la atención como diciendo, sí, aquí hay una llamada del más allá diciendo prueba. Entonces, bueno, pues eso es todo lo que os quería decir y terminar con una, no sé si tendremos tiempo para alguna pregunta, pero terminar con una frase que a mí me impactó mucho de Albert Camus, ¿no? Albert Camus fue un gran filósofo, premio Nobel de Literatura en 1956, francés, y Albert Camus decía, en medio del duro invierno descubrí por fin que dentro de mí hay un ser invencible. Entonces, que sepamos que dentro de cada uno de nosotros hay ese ser invencible, que no es un canto a la arrogancia, no es un canto a la prepotencia, sino es verdaderamente reconocer que no hay entre vosotros, no hay entre nosotros nadie que haya sido llamado a la mediocridad. Todos hemos sido llamados a la grandeza. Pero para poder escuchar ese maravilloso Stradivarius en medio de la orquesta, hay que saber silenciar un poco los platillos. Bueno, muchas gracias. El problema que estamos experimentando en la sociedad moderna es la siguiente. El mecanismo de alarma, cuando se pone en marcha de forma esporádica ante un peligro, alguien que viene con un cuchillo, tengo que salir corriendo, un depredador, un autobús que de repente va a pasar, yo voy a cruzar y me quedo paralizado y no me atropella, esos mecanismos de supervivencia están muy bien cuando se activan de forma esporádica. Afortunadamente tenemos también otros mecanismos de adaptación. Los mecanismos de adaptación son muy interesantes. ¿Por qué? Porque nos ayudan ante la dificultad de una manera completamente a los mecanismos de supervivencia. Observad, este es un terreno incierto, con peligros, los rayos son 30 millones de voltios, pero también seguro que hay oportunidades ahí. En ese momento, cuando no es la amenaza, sino peligro más oportunidad, lo lógico, lo coherente es que el cerebro active no mecanismos de supervivencia, sino mecanismos de adaptación. Si en medio del desierto aparece un coyote, sí se activará el mecanismo de supervivencia, pero mientras tanto es el mecanismo de adaptación. ¿Por qué el mecanismo de adaptación? Porque el mecanismo de supervivencia solo nos permite atacar, quedarnos bloqueados o huir. Y ya os podéis imaginar que para explorar un territorio nuevo, atacar, quedarse bloqueado o huir es una pobre opción. Son los mecanismos naturales del ser humano. Nosotros hemos progresado a lo largo de la evolución desde hace 2,5 millones de años porque los mecanismos que hemos puesto en marcha fundamentalmente son de adaptación. Solo ante la presencia de un tigre de dientes de sable o un mamut o un mastodonte hemos puesto mecanismos de supervivencia. ¿Por qué son tan interesantes los mecanismos de adaptación? Por lo siguiente. Cuando el cerebro pone en marcha ese mecanismo, a diferencia de cuando pone en marcha el de supervivencia, la sangre no va a la amígdala, sino que va a la zona prefrontal, la zona clave para prestar atención, para ver las cosas con perspectiva, para tomar decisiones y para aprender. Además, da una orden para que células madre situadas en las cavidades cerebrales empiecen a convertirse en neuronas, y esto se ha probado en adulto. Por eso el mecanismo de supervivencia es el que nos ha permitido aprender cómo entender
ciertos patrones en entornos nuevos, activa la creatividad, la capacidad de atención, la perspectiva, la memoria. ¿Por qué el ser humano moderno tiene de forma habitual, y esto es una cosa súper constatada desde el punto de vista médico, ¿por qué tiene activado de forma habitual sus mecanismos de supervivencia? Si no le ayudan a adaptarse y encima le generan desgaste incluso a nivel celular. Eso es lo que tenemos que resolver. Generamos interpretaciones de amenazas que son creaciones mentales y respondemos como si fueran peligros y amenazas físicas. Ahora, ¿por qué ponemos en marcha estos mecanismos en lugar de mecanismos de adaptación? Entendemos que el cerebro se equivoca, como se equivoca con el tablero. ¿Pero qué hace que se equivoque? ¿Cuál es la causa? La clave es múltiple. Vamos a analizar los elementos más importantes. El primero es el manejo de la atención. ¿Dónde pongo yo mi atención? ¿Dónde me estoy enfocando? ¿Por qué? Porque donde llevéis vuestra atención será siempre más real para vosotros. Muy importante, la atención es selectiva. Vemos donde miramos. La realidad es muy amplia, pero si solo estamos mirando a un sitio no veremos lo otro. Mucho cuidado con la toxicidad ambiental. Hay personas que son extraordinarias y a su vez son como agujeros negros. Te chupan la energía. Ves a otra persona igual y dice, ¿tú también has estado con él? Sí. Una cosa es la persona que está pasando por un mal momento o por muchos malos momentos y otra la persona que es fundamentalmente negativa. ¿Entendéis la diferencia, verdad? Mi consejo es distancia, porque os afectará sin que os deis cuenta por vía inconsciente. No penséis que vale decir, no, yo sé perfectamente lo que de esta persona me voy a quedar o no voy a quedar. No es así. Por vía inconsciente está entrando y está afectando a cómo percibo el mundo. Luego, ser vosotros y vosotras los dueños de vuestra atención. Poner vuestra atención donde entendáis que es inteligente y apartaros de cualquier sitio que por llevaros a ese entorno pone en marcha automáticamente mecanismos de supervivencia. Segundo, las expectativas mentales puros. ¿Cómo lo hacen? Desde la parte situada encima del ojo derecho, ahí empiezo yo a tener la conversación negativa. Yo no puedo, no me lo merezco, soy incapaz, nunca llegaré, pum pum. Y enseguida esa idea, ese pensamiento sostenido se convierte en sentimiento porque el cíngulo anterior, que es esto, lo transmuta de un pensamiento en un sentimiento. Inmediatamente se activa la amígdala. La amígdala activa el hipotálamo en la profundidad del cerebro y el hipotálamo pone en marcha el mecanismo de supervivencia a través de las glándulas suprarrenales encima de los riñones, que inundan la sangre de adrenalina, noradrenalina y sobre todo de cortisol, que es la hormona reina en lo que es el mecanismo de supervivencia. Claro, todo eso hace que mi cerebro entre en un mecanismo de ataque, huida o bloqueo, que no me sirve para adaptarme en un mundo que está exigiendo de mí claridad mental y capacidad de aprender. Por eso, mucho cuidado con la forma en la que nos hablamos a nosotros mismos. Mucho cuidado en alimentar voces negativas en los demás, porque tienen un extraordinario poder para cambiarnos físicamente. Siguiente tema. La gestión del error. ¿Cómo nos vamos a tratar a nosotros ante el error? ¿Cómo vamos a tratar a nuestra gente ante el error lógico del aprendizaje? Porque si nos tratamos duramente activaríamos mecanismos de supervivencia. Si entendemos que es parte del proceso y que necesitamos aprender un camino nuevo para progresar, no activaremos esos mecanismos de supervivencia. Ojo, porque somos muy duros con nosotros mismos. Y las heridas que nos hacemos en el corazón y las heridas que facilitamos que a veces otros se hagan, cuesta mucho esfuerzo y mucho trabajo reparar. Hace falta mucho tiempo, mucho compromiso para curar, para sanar heridas en el mundo emocional. Entonces, seamos cuidadosos, gentiles, amables en la forma de hablarnos a nosotros mismos y a los demás. ¿Y qué cosas decía Albert Einstein? La fuerza de la voluntad,
la fuerza del compromiso. Es más fácil estar abajo, es más arriesgado subir, pero desde arriba se ve otra perspectiva y se alcanza con la fuerza del corazón, porque lo que el corazón quiere sentir, la mente se lo muestra. La gente sencilla nos puede enseñar grandes cosas. ¿Cuántas veces nos levantamos por la mañana, o me levanto por la mañana, para no generalizar, digo, no sé qué, el agua cuánto tarda en salir caliente, hará frío, no sé qué desastre, está lloviendo? Los guerreros Kun en el Kalahari, norte de Sudáfrica, uno de los territorios más duros del mundo, han convertido los esques, las excusas, en los haiques, las acciones, y en los tenemos que, la responsabilidad. Qué ejemplo para nosotros de lo que es la heroicidad en el día a día. Muchas gracias.
Thank you.